Bienvenidos a Todo lo que necesitas es oír y es nuestro segundo programa. Ahora vamos a analizar un disco, un álbum archifamoso en el mundo de la música. Nos estamos refiriendo al Rubber Soul de los Beatles. Este disco, sí merece la pena decir que no solamente es una música muy popular y que nos gusta mucho, sino que digamos que casi científicamente los grandes expertos de todo el mundo lo colocan entre los más importantes, también entre los 10 más importantes, como podía pasar con la cadena de música VH1, que lo sitúa en el número 6 entre los mejores discos de la historia, entre los 100 mejores discos. La revista Rolling Stone, que bueno, cada año está haciendo su lista diferente, porque después de todo también las listas de ventas o las listas de los 100 éxitos o 500 éxitos son listas que ayudan a dar mucha publicidad y ayuda a la gente también a, pues con lo que más, como en las competiciones de las Olimpiadas, pues digamos que a la gente le gusta saber cuál es el mejor, pero bueno, todo siempre es muy relativo, pero desde luego también coloca en un puesto importantísimo a este disco de Rubber Soul, el puesto número 5 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y eso es mucho decir, ¿no? Así que hoy con Miguel. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Aquí estamos hablando de otro disco. Antes de nada me gustaría corregir que en el programa anterior, cuando dije que el disco Highway 61 de Bob Dylan era el quinto, en realidad era el sexto álbum, así que un poco de mea culpa por mi parte, pero aquí también es el sexto álbum de los Beatles. Curiosamente es el mismo año en el que se produjo el Highway 61, nada que ver, pero al menos seguimos manteniéndonos en el año 1965. Y ahora directamente paso la palabra a Miguel Giver, que nos va a comentar, para empezar, por qué se destaca tanto este disco en las listas de discos más importantes del siglo XX, porque no estamos hablando de un puesto 23, ni 24, ni 48, estamos hablando del puesto número 5 por un lado, en otro el número 6. ¿Por qué pasa esto con Rubber Soul? Pues yo creo que pasa porque pasaba con todos los álbumes, o con casi todos los álbumes de los Beatles que habían salido hasta ese momento, ¿no? Todos habían sido grandes éxitos, pero este álbum tiene algo especial porque es una ruptura muy grande entre la música que hacían los Beatles hasta ese momento y la que hacen después. Y por supuesto, como siempre, sería muy interesante hablar de las influencias, porque todo se influencia con todo. Es decir, estas cosas, este disco de los Beatles no sale ni nace así porque sí, nace también porque los Beatles habían oído a Dylan y querían cambiar su forma de decir, de escribir, y interiormente también su mente hace un cambio, ¿no? Entonces, la explicación muy clara está en que unos músicos influenciaban a otros en ese momento. Siempre nos da la idea de que es que los Beatles influenciaron a todos, pero los Beatles también tenían sus propias influencias ajenas de otros discos, y aquí se mezclan Pete Sound, se mezcla Dylan, se mezcla un montón de cosas que dan a luz, como siempre, una cosa distinta. Y en este disco también hay un descubrimiento muy grande por parte de los Beatles, que es, como siempre, el ácido y la marihuana. El ácido y la marihuana, que les abre la mente, les expande. Yo no sé lo que les abre. Yo no sé si hay un cambio. Un cambio además propiciado por como siempre, por Dylan, que cuando estuvieron en la famosa reunión en que estaban todos muy nerviosos, excepto Dylan, aunque seguramente interiormente también tenía unas influencias muy grandes, porque compraba discos. Dylan compraba discos de los Beatles, compraba discos de los Rolling, escuchaba y asimilaba. Pero como iba muy por delante de todo el mundo, también les digo una serie de cosas. Bueno, ¿vosotros con qué os enrolláis? Y los otros dijeron, pues con vino. Y Dylan dijo, sí, pero vino, no, whisky. Y dijo Dylan, no, vino. Pero no, dijo, no fumáis nada. No fumáis. Y le dijo, Ducados. Pues no. Y dijo Dylan, pues yo creía, como en la canción aquella de I Get High. Yo creía que era volar. Y los otros dijeron, no, queríamos decir lo que queríamos decir. Y hay
se mezcló en esa habitación del hotel, se mezcló un poquito y se dio a conocer para ellos lo que era la hierba y entonces salieron Digamos cosas muy que raras. Dylan era como el primo mayor que sabía más de la vida y los Beatles se quedaron un poco como flipando. Uy, lo que hace nuestro primo mayor, entre comillas, ¿no? Claro, lo que pasa que entre la fama de uno y la fama de otro la diferencia era muy grande. Los Sí. Beatles eran mundialmente conocidos, pero sus letras casi siempre habían sido pues normales. Por ahí la famosa frase cuando Dylan escuchó No Way Man, digo, hombre, ya no queréis seguir siendo monos. Y realmente no querían seguir siendo monos. No querían seguir siendo monos. Ahora, otra cosa es, en esto siempre que hablamos, una cosa es nuestro país y otra cosa es el resto del mundo. Sí. Entonces las influencias, las cosas son distintas. Totalmente Aquí diferente. es completamente diferente. Nosotros nos encontramos, me acuerdo, ese fue, pues yo creo que mi primer o segundo disco long play que adquirimos, ¿no? Entonces, los Beatles que esperábamos eran una cosa completamente distinta. Y me acuerdo además que compramos este disco porque también es muy importante decir que la música de los Beatles aquí llegaba desordenada. A nosotros, personalmente, a personas como nosotros, llegaba desordenada. Primero habías comprado un disco, a lo mejor luego comprabas el cuarto siguiente, pero Sí. no el segundo, y entonces no sabías muy bien cómo era, hasta que compramos este LP. ¿Es este el primer disco de los Beatles que se crea como un disco álbum? Quiero decir que no es una recopilación de los éxitos inmediatos que habían salido en single y LP. ¿Es el primer disco pensado como vamos a hacer un álbum? Sí. Vamos a hacer unas cuantas grabaciones y las metemos en un álbum, que es muy distinto. Obviamente luego estaba el negocio de los singles que se seguía manteniendo para lanzamientos de... Claro, pero a partir canciones. de aquí, por lo menos en Europa, porque en Estados Unidos hacían verdaderas barbaridades, es decir, hasta el disco siguiente a Revolver no salió... hasta Sgt. Pepper's no salió en Estados Unidos los discos como salían en Europa. Es decir, cambiaban las canciones, metían un éxito que no estaba en el LP, quitaban dos canciones y muchas veces con dos LPs europeos hacían los americanos 4 americanos, con menos duración, con las canciones cambiadas, incluso con mucho tipo de sonido de grabación distinto. Hablas un poco de los cambios técnicos o musicales de los Beatles en relativo al tipo de letras que hacían, al tipo de estilo. Seguían siendo los Beatles, obviamente, y siempre fueron los Beatles, pero hablemos un poco de aspectos técnico-musicales, por ejemplo. Hablemos de qué es lo que innovaron para sí mismos y para el resto de los grupos que podían escucharles. ¿Qué tenía Rubber Soul en sus canciones que técnicamente abrían ese campo? Habrían esas posibilidades. Bueno, pues eso es muy interesante porque esto es el sonido de este disco, la primera versión en estéreo, porque las casas no se preocupaban mucho de la mezcla, ni los propios artistas, no se preocupaban mucho de la mezcla estéreo, porque no había tocadiscos estéreos, la mayoría de la gente tenía tocadiscos mono, y las grabaciones, los mensajes eran en mono, pero empezaron a editarse discos en estéreo, y entonces George Martin inventó una forma de grabar en estéreo donde se podían dividir perfectamente los canales y los instrumentos en un sitio y en otro, y luego hacer una especie de mezcla donde todo se situaba en el medio pero muy separado, y causó tanta impresión cuando descubrimos el estéreo, porque en las primeras ocasiones que compramos este disco era en mono, pero lógicamente cuando compramos el disco en estéreo y lo escuchamos en estéreo, aquello fue una revolución. Es lo que decía, este salto en una casa, con tu equipo, en tu salón, en tu casita del hogar, ¿qué significa este cambio musical? Pues significa, por ejemplo, que nos pasamos durante un montón de tiempo escuchando solamente el canal derecho o a veces solamente el canal izquierdo. Y era mosqueante. Porque lo escuchábamos así porque en el canal izquierdo a lo mejor sonaban las voces de acompañamiento y la batería y un bajo, y en el otro canal se escuchaba la voz solista con un acompañamiento de guitarra. Entonces, claro, la experiencia era tremenda. La experiencia daba como resultado que uno se sentía realmente que tenía a los músicos delante,
a la hora de escucharlos, o simplemente era como, simplemente es algo diferente que hace que mis sentidos se amplíen respecto a lo que estoy escuchando? Claro. Realmente, ¿cuál es la sensación directa que a uno le viene cuando por primera vez no está acostumbrado a este salto del mono al estéreo, y además un estéreo llevado de esta manera? Sí. No... Este estéreo era muy diferente al estéreo americano, ¿eh? Pues, los discos estéreos sí, porque no es que hubieran inventado eran el estéreo, amplios, sí, eran pero como las eso películas sí. de... Exacto, o las bandas sonoras, pero este disco fue un experimento. Un experimento, sí, un experimento. Y entonces, como en aquella época pues nadie se drogaba ni nadie fumaba marihuana aquí, entonces para nosotros era una experiencia de la mente. Es decir, era mucho más cercana a la música, era... ¿cómo digo? Casi física, podías sentir lo que estaba sucediendo en el sonido y te hacías tu propia composición de la cabeza. Y las canciones eran completamente originales, con sonidos originales y conceptos originales a todo lo que se había escuchado, incluso de los propios Beatles hasta ese momento. Y muy importante, claro, la introducción de un instrumento que no sabíamos ni cómo era. Que era sitar. Y entonces en la famosa canción Norwegian Wood, sí. El sonido fue impactante. A partir de esa intro de la canción. Ese sonido que no sabíamos de dónde era ni dónde procedía, y que, si nos damos cuenta, habíamos visto. Lo que pasa es que aquí lo vimos después, en la película Help. El sitar hay una ya persona estaba que toca un presente. sitar, entonces hay unas escenas donde se ve un señor tocando un sitar, que es lo que le pasó a... Tocando, por cierto, el tema de Hard Day's Night. Claro, que es lo que le pasó a Harrison. Digo, ¿y este instrumento qué es? Dijo Harrison. Entonces se compró uno y empezó a experimentar. Es que esta experiencia es una experiencia pura. Y a raíz de ese sonido, del sonido del sitar, se cambió también en los grupos americanos la forma de tocar la guitarra, que se orientalizaba, con la extensión de las cuerdas hacia arriba, con el toin, toin, con el pasar de un traste a otro sin intermedio, o sea, a sitarar, lo que se llama el sonido. Pongamos un grupo, por ejemplo, los Birds. Los Birds y claro, su guitarrista en Eight Miles Eye, sí, ya utilizan la orientalización del instrumento de una guitarra eléctrica. Empiezan claro, eso es el sitar, eso es la canción, pero ya ellos empiezan a tocar, todo el mundo empieza a tocar con las cuerdas más blandas, orientalizando un poco los sonidos, ¿no? Eso es una oportunidad ahora, ya que nombramos al bueno de George Harrison, que este es un disco también revelación para George Harrison, ¿no? Por así decirlo, porque le dejan sus canciones. Bueno, ya había introducido alguna canción, pero aquí lo que hace es dejarle ya un espacio de dos. De dos, eso es. Está bien. Está bien para alguien que no le daban una... No dejaban ni una sola vez. No, nunca les parecía que era un compositor de ninguna clase. O dejaban cantar alguna. Sí. Pero aquí está bien. Sí, porque estamos hablando de un disco que, fíjense ustedes, ¿qué canciones estamos hablando? También hay una cosa muy importante en este disco. Aparece por primera vez el distorsionador de una guitarra. Es decir, el sonido que, por ejemplo, se utiliza en Satisfaction, que es una guitarra distorsionada, aquí aparece por primera vez en una canción también, que es el bajo de Paul distorsionado. Es decir, deformado. La experimentación de sonido. Los Beatles, está claro que empezaban a preocuparse menos de que el sonido lo pudieran reproducir tal cual en un concierto, para hacer discos ya que están concebidos como producción para ser escuchados en disco. Era difícil, aunque algunas canciones de este disco sí se tocaron. Hombre, obviamente sí. Se tocaron en concierto. No tenía ningún... No, algunas solamente. Algunas. A partir de aquí ya no. Ya con el siguiente, con Revolver, ya decidieron que era imposible reproducir lo que se había hecho en el disco, reproducirlo en directo, porque tenía muchísimos montajes, etcétera, etcétera. Sí, porque se suele decir que Revolver, que es el siguiente disco, en realidad es como un puente establecido con Rubber Soul creativo y de trabajo técnico, ¿no? Digamos que fue una cosa continua. Este disco está trabajado con prudencia todavía, querer hacerlo bien, con hacer una serie de innovaciones, pero no salirse de unas normas así a lo tremenda, y sin embargo Revolver ya es la locura. Sí. O sea, es la locura de ellos, que eso se transformaría todo en Sgt. Pepper's, que es otro concepto, empieza el concepto del disco. Realmente el disco que marca un giro en la carrera de los Beatles es Rubber Soul, porque es el punto medio entre lo que fueron en ese momento y lo que iban a ser. Sí, también en se muy poco notaban espacio de cosas tiempo. en el disco de Help. También se notaban, también había alguna composición de Harrison que iba por estos derroteros, pero este es un disco muy especial para mí en cuanto al sonido, por ejemplo.
es que hace falta, por ejemplo, a los oyentes recitarles qué canciones hay en este disco. Estamos hablando de Drive My Car, Number One Good. Bueno, Drive My Car es convencional, pero ya de por sí son canciones señeras. O sea, otra cosa Nowhere Man. Otra cosa muy interesante es un poco la potenciación del sonido del bajo de Paul. Sí. Porque normalmente nadie escuchaba los bajos, al escucharlos en los tocadiscos de maleta y en los tocadiscos de casa, todo eso se perdía. Los bajos se perdían. Sí. Entonces aquí, cuando empezabas a escuchar un estéreo con un equipo, ni un equipo tan siquiera, es decir, un tocadiscos estéreo un poquito mejor, empezás a ver que había un tío que hacía bum, 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 y que eso tenía una línea melódica y que se oía. Hacía falta, de todas maneras, tener volumen alto. El volumen alto y una reproducción del sonido adecuada, un poco de alta fidelidad. Podríamos decir de esta manera que el mayor enemigo para escuchar bien este tipo de música es el no molestar a los vecinos. Yo no creo que este sea un disco molesto para los vecinos. Sí, pero los bajos está claro que hace boom, boom, pero boom, los boom, bajos boom. En aquella época, aquí en este país, no se oían. No se oían. Es decir, no. Sin embargo, cuando tú ibas a comprar estos discos, porque los discos antiguamente, cuando ibas a comprarlos a la tienda, los podías probar. A ver si te gustaban, a ver si no te gustaban, ¿no? Y en algunas tiendas, en Bilbao estoy hablando, en algunas tiendas, pues había unos equipos un poco mejores de los normales. Y entonces decías, joder, ¿por qué a mí no me suena esto en casa como suena aquí, que hay como cosas diferentes, ¿no? ¿Y qué es esto que suena? Y esa es una de los descubrimientos de descubrir la música poquito a poco, ir dándote cuenta de cómo están construidas las cosas y por qué, ¿no? Y sobre todo darte cuenta de que los Beatles, como muchos otros grupos, hay canciones, cantantes, letras, sonidos y sobre todo hay músicos. Y esos músicos cada uno hace una cosa que la vas escuchando. No es un conjunto de ruidos que oyes, ¿no? Sino es un tipo de sonido. Este sonido de los Beatles, sobre todo en este disco, es muy limpio, en contra del sonido tan sucio que tenían los Stones, hecho adrede. Es decir, un sonido es muy limpio y el sonido de los Stones es muy sucio. El sonido de los Stones era casi monofónico, pero era brutal de sonido, muy, muy duro, muy, ¿cómo te diría? Muy en conjunto de todo. Y aquí empiezas a escuchar y a distinguir que hay músicos que tocan cosas muy distintas y que el sonido es muy limpio. En tiempos actuales, por ejemplo, a gente que no ha escuchado este disco y quiere escucharlo, pero claro, como suele suceder, tenemos disponibilidad de todos los medios técnicos ahora, pero quizás no hacemos muy bien uso de ello porque tenemos demasiado de todo. A alguien que va a escuchar esta música, ¿qué condiciones le dirías que tiene que escucharlas? ¿A alguna persona, por ejemplo, de 20 años, de 22 o 24? Pues le va a ser muy difícil, porque no va a poder vivir ninguna de esas experiencias. Va a escuchar va a escuchar las canciones como canciones y como anécdotas y como un sonido antiguo que surgió en el pasado, ¿no? Pero es un disco, es una música, por ejemplo, que tú dirías, escúchatela en MP3 por la calle mientras haces footing. ¿Se estaría perdiendo algo importante para poder valorar realmente lo que significa escuchar este tipo de música y sacarle el máximo partido y entender musicalmente lo que supone, digamos, para alguien que está interesado en la música pero es joven y ahora es cuando tiene disponibilidad de ello? Pues es una pregunta muy inteligente, pero digamos yo no que tengo ninguna respuesta tan inteligente. Está claro, por ejemplo, por poner alguna alternativa de la pregunta, poco se puede descubrir de ver Lawrence de Arabia en un iPod, por ejemplo, que no es lo mismo que verlo en una pantalla, claro, en una pantalla de 200 metros cuadrados. Claro. Entonces, con la música nos pasa un poco parecido, ¿no? Sí. Escucharlo comprimido en un aparatito mientras uno corre. Sí, normalmente la música, lo bueno de los Beatles es que te puede gustar en cualquier condición, pero cuando hablamos de la calidad de la música, de lo que es, cuando hablas tú de los bajos, ahora, ¿cómo hacemos que la gente escuche esta música? ¿Sí? Pues fíjate, si es la respuesta es complicada, que yo te diría que una vez que se vio en su momento Lawrence de Arabia en una pantalla como la del Olympia, enorme, con un sonido interesante, jamás lo vuelves a olvidar. De forma que siempre que veas la película en cualquier condición, sabes perfectamente cómo es la original y no necesitas verlo. Eso es valedero si has tenido la primera experiencia. Claro. Si en esto no se ha tenido la primera experiencia, pues es más difícil, porque te va a parecer todo simple.
no va a marcarte. De ahí un poco también a veces de ahí un poco lo que solemos hablar de la injusticia de las generaciones actuales a la hora de valorar lo que se ha hecho en el pasado, de alguna manera. O sea, porque lo ven de una forma bastante empacado, comprimido, no solamente técnicamente, sino también culturalmente, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Bien, de acuerdo, ya está, pimba, pumba, y pasemos a otra cosa. Pero bueno, ese es un tema triste. Como experiencia simplemente anecdótica, cosa que hoy en día pues no es tan... se ha acostumbrado uno a todo, a los sonidos, la gente joven se ha acostumbrado a tener auriculares, cosa que nosotros descubrimos en la época. Los auriculares, escuchar con auriculares era una experiencia completamente distinta. Tú, fíjate por ejemplo que Hendrix, que hizo sus estudios... me refiero a los estudios de grabación, los construyó en los bajos de un edificio en Londres. Uh-huh. Cuentan las anécdotas, era tal el volumen que utilizaba que en la 10ª o 12ª planta del edificio, que había oficinas, las mesas se meneaban y las máquinas de escribir, etcétera, vibraban cuando ensayaba. Trascendía cuando grababa Hendrix. O sea, algo. Trascendía, quiero decir que la experiencia de sonido, hoy en día, cualquiera de los conciertos que tú puedes ver en la calle, en la Gran Vía, por ejemplo, el volumen que tiene un guitarrista cuando está tocando acústicamente es brutal. Pues es decir, suena a 3 manzanas de allí. Imagínate cómo suenan hoy en día, porque ya lo sabes, los grupos actuales y sobre todo los que tienen gran bataje y todas esas cosas, ¿no? Acostumbrarse poco a poco al sonido, desde nada, a ir ampliando el espectro mental y el espectro cultural y el espectro sensorial de la música poquito a poco, como lo pudimos hacer, pues era una experiencia constante. Es difícil trasladar esa experiencia ahora que sabemos casi todo, vemos casi todo, escuchamos casi todo y juzgamos casi todo. Cierto. Volviendo un poco a Rubber Soul, también seguimos hablando un poco de las canciones. Hablamos de Nowhere Man. Nowhere Man es una canción señera de los Beatles, canción existencialista, sencilla, comercial, pero existencialista, pero musicalmente maravillosa. Hablamos de I'm Looking Through You, In My Life, Wait, If I Needed Someone, Run For Your Life, Think For Yourself. Son canciones que para los Beatles, algunas en este disco, que estamos hablando de unos Beatles que parece que están deseando escapar de algo, ¿no? Ya no es tanto te quiero a ti, tú me quieres a mí, sino que realmente hay una sensación como de deseo de huida. Esa sensación de la influencia de Dylan en que los Beatles querían decir algo, sobre todo Lennon, quiero escribir algo sobre mí, decía él, algo sobre lo que yo siento. Una experiencia mía. Parece, ¿no? como que el mensaje previo de John Lennon de Help, de ayudadme, sacadme de aquí, porque lo escribía en una época muy agobiado, parece que aquí se intensifica con Rubber Soul, con canciones que hablan sobre todo de qué soy yo, a dónde voy, qué pasa con mi amor, con mi vida, claro, con que me estoy volviendo loco quizás. Claro. Es que ahí empieza un poco... el desmadre. Aparte de la marihuana, empieza el ácido. Sí. Y empieza una serie de cosas, porque ya en Help, que es un poquito antes que esto, ya cuentan ellos mismos que en la película no se enteraban de nada, estaban solamente riéndose todo el día, porque estaban fumados de la mañana hasta la noche. Sí, pero bien, como se suelen decir, no lo mismo estar riéndose que ya después estar flipado, ¿no? Con claro, el ácido. Claro, entonces esas experiencias son distintas, por lo tanto produce sonidos distintos que lo hicieron todo el mundo y incluso aquí también se había recibido McCartney había escuchado Pete Sounds, le pareció que lo de las voces era una cosa maravillosa. Wilson de los Beach Boys escuchó Rubber Soul y dijo que se quería retirar de la música, que no se podía hacer, y entonces empezó un pique extraño que acabó con Sgt. Pepper, que cuando lo escucharon los Beach Boys ya dijo Wilson que ya no quería saber nada de nada. Intentó hacer un disco de donde venía con la famosa Good Vibrations. Sí, que se llamó así, Good Vibration. Se volvió loco. Bueno, el disco de Good Vibration tiene la canción de Good Vibration, pero digamos que el resto del disco no estaba a la altura de la pretensión que tenían, que era superar nuevo a los Beatles, que con un Sgt. Pepper que era insuperable de alguna manera. En ese sentido, para ese tipo de grupos. Las paranoias de cada uno. Eso es. Ya no sirvo, esto no estoy. Y el único que para mí en el 66 lo hizo muy bien fue Dylan.
Dylan. Que fue corto de cuajo, había hecho lo máximo, se retiró a lo que fuera, no sabemos si por el accidente de moto, si por desintoxicarse, por hacer un parón, y cuando reapareció cambió por completo de sentido, hizo otro personaje distinto, en el cual todo el mundo pues también se quedó anonadado, porque entonces empezaron a hacer un tipo de música también diferente, y entonces a partir de ahí la influencia de Dylan fue definitiva en muchísimos tipos de música, equivocada o no, porque yo no salvo de Dylan verdaderas bobadas de las que ha hecho, pero así como estos músicos como los Beatles actualmente no hay ningún tipo de experiencia, Dylan sigue experimentando, nos guste o no nos guste, sigue actuando, sigue experimentando y sigue haciendo algo casi siempre diferente a lo que esperas que haga. Y eso es mucho. Y sin embargo los Beatles están marcados y siempre quedarían marcados por el sobre éxito que tuvieron ante todo lo que hacían, lo cual puede llegar a volverte loco si tienes éxito en todo, pero supieron mantenerse cuerdos de alguna manera como grupo, hasta tuvieron sus bajones, hay que recordar el disco blanco de los Beatles y luego... El disco blanco de los Beatles es un putpurri, sí, es una locura de muchas canciones que, como dijo George Martin, se podía haber reducido a un buen disco solo, pero claro, ahí cada uno quería meter todas sus movidas, pero estaba bien claro que incluso el disco blanco de los Beatles se vendió muchísimo. Quizás es el disco de los Beatles más vendido, curiosamente, pero ya acabamos en una parte de la historia de los Beatles en el que arrasaban con todo, y cada vez la gente tenía más platos para escuchar los discos en casa. Una época en la que todo el mundo vendía montones. Sí, vendía un montón. Sacaban un disco a alguien y vendían millones. Rubber Soul vendió 6 millones de copias en los años 60. Eso le sitúa en el séptimo disco que más discos ha vendido en los años 60. Todo siempre es importante estas cosas, porque claro, sabemos que el Thriller de Michael Jackson vendió 40 millones de unidades en principios de los 80, pero hay que decir que en la época de los Beatles no había tantos giradiscos y no había tantas posibilidades económicas para la gente. Más tarde, entonces hay que siempre calibrar las cosas un poco como pasa a veces lo que sí de la inflación, pues digamos también la cantidad de gente que tenía la posibilidad de escuchar discos en casa y que no era todo el mundo. Pero los 6 millones de discos de este Rubber Soul habría que medio añadir las versiones de este disco que salían en Estados Unidos, ¿no? Que no era completamente Rubber Soul, pero también eran canciones cogidas del disco Rubber Soul, como pasó con Yesterday and Today de los las canciones Beatles. Que restaban de Help, que les habían quitado. Que de ese disco americano se vendieron 2 millones también. Claro, ahí está. Y yo sí siempre un poquito como apunte, mirar que en este disco, en la canción Norwegian Good, que es Your Bird Has Flown, sí, me parece que se llama. This Bird Has Flown. Este pájaro ha volado. Que era, se suponía, una canción inteligente, una letra inteligente de Lennon. Sí. Al año siguiente, cuando salió Blonde on Blonde, Dylan compuso Four Time Around, que tiene los mismos acordes, casi el mismo tipo de sonido, pero la poesía es bestial. Y entonces Lennon se deprimió de una manera monstruosa, porque le demostró Dylan que en una canción del mismo tipo, con los mismos acordes parecidos, con la misma cosa, se podía escribir una barbaridad de cosas preciosas. Que Lennon intentó con 4 frasecillas hacer la canción, que le salió muy bonita, pero Dylan le devolvió el Four Time Around, que es prácticamente lo mismo, pero con una parrafada de poesía de 7 minutos o de 5 minutos. Es curioso. Podríamos decir entonces que los Beatles, la genialidad de cada uno de ellos era cuando estaban los 4 y sacaban ese tipo de sonido y de música y de estilo, y no tanto en las posibilidades, claro, que luego intentarían vender cada uno por sí mismo. Decía George Martin decía, cuando en el estudio está en 2 Beatles trabajando, suceden cosas. Cuando están 3, decía, también, pero cuando están 4, eso es tremendo. Incluimos también a Ringo, Cualquiera. Cuando los 4 estaban en el estudio, había algo especial. Es que el pobre Ringo ha quedado muy denostado por el gracia y chiste de la historia, pero debía ser un batería fabuloso. No, era un batería que le fallaba el ritmo, que no sabía coger muy bien el ritmo. ¿Sabes por qué todo eso pasaba? Porque McCartney era mucho mejor batería que él. Entonces Sin embargo, Ringo tenía un sonido
un sonido que hacía sonar los timbales de una manera distinta donde casi nadie, y el bombo donde casi nadie lo había utilizado. Y es lo que le hacía único. Y es lo que le hacía único. Pero lo hacía único estando con los Beatles. Eso es. Muchas veces McCartney decía que después, cuando había grabado Ringo, lo dejaba a su canal, se sentaba y hacía toda la batería otra vez de nuevo porque tocaba mejor, ¿no? Bueno, una cosa que tuvo Ringo muy bueno en toda su historia con los Beatles es que aprendió a jugar a las cartas, al ajedrez, a de todo, mientras los otros hablaban y esperaban a que entrara. Y animaba el cotarro. Claro. Vamos llegando a la parte final de este programa, que la verdad se nos hace muy corto siempre. Primero con la anécdota de la portada de Rubber Soul, que os hemos mostrado una imagen de la portada, la primera imagen que habéis podido ver, pero tiene una anécdota la creación de esta portada que va muy mi estilo de los Beatles, ¿no? Porque a partir de entonces empezaron a hacer cosas raras con las portadas de los discos también, que eran verdaderos iconos. Esa imagen deformada de los 4 Beatles con las ramas de un árbol por detrás. ¿Cómo surgió este efecto de la portada, Miguel? Pues el efecto de la portada es, como siempre, esas casualidades que ocurren cuando tu estado de la mente está de una manera distinta. Se hicieron fotos de los Beatles, se las llevó a casa del fotógrafo para que eligieran una portada, y en algún momento dado una foto se quedó caída en el suelo, inclinada y doblada. Sí, que se cayó porque eran fotos grandes, se cayó. Por el efecto del agua tendrían un poco como a hacerse como un cilindro, ¿no? Eso es. Entonces se quedó en una esquina, la vio Lennon y dijo: esa es la foto, el alma de goma, esa es la foto. Se había quedado deformada. Sí, se veía deformada. Metafóricamente hablando, sus almas se deforman como una goma de borrar. Y ahí Rubber Soul. Claro, de ahí Rubber Soul. Lo que pasa es que yo no creo que sea tan intenso como tú lo dices. No, pero a lo mejor cuando esta gente está flipada, pueden decir cualquier cosa. Sí, alma de goma. Como decía McCartney, cuando las primeras veces que fumó marihuana y tal, tenía una persona que dijo: tú escríbeme todo lo que diga porque luego esto puede ser genial, porque mi mente abierta. Y luego cuando escuchaban el día siguiente lo que habían dicho, les parecía la mayor idiotez del mundo. Como decían los Beatles, cuando trabajas fumado o yo no te diría drogado, flipado, lo que sale generalmente no es muy bueno, porque pierdes el control, te parece que todo es maravilloso. Y seguramente esta frase vendría de un instante de eso. Esa, mira, alma de goma, ya está. A raíz de esto, todas las portadas del mundo cambiaron. Todo el mundo se dedicó a hacer portadas. Y entonces ya fue un arte la portada de cada disco. Hasta límites insospechados, que un día hablaremos de eso. Hablaremos en los siguientes LPs, porque sí, la verdad es que se acaban convirtiendo en verdaderas obras de arte. Claro. Y la verdad es que entraban ganas de comprarlo todavía más. Los discos, cuando eran tan bonitos y tan grandes, ahora todo es tan pequeñito con los CDs. Y ya no digamos si ya es descargado por iTunes, que ya pues se pierde un poco de eso. Pero la música nunca se perderá. La música siempre estará ahí almacenada para que la escuchemos en pequeño, en grande, a cualquier edad. Miguel, vamos a terminar esto parecido como terminamos en el programa anterior. ¿Cuál canción elegirías tú como señera? Y me parece que en este disco se las trae de difícil. ¿Qué canción elegirías tú de Rubber Soul para recomendar a nuestros oyentes que la escuchen por primera vez, o si no, una vez más? Pues mira, aunque parezca un tópico, yo diría que Norwegian Wood da una idea de todo lo que va a suceder después, tanto en sonido como en composición como en ambiente. Yo creo que da una idea de todo lo que después iba a cambiar y todas las influencias. Simboliza la magia de Rubber Soul. Simboliza para mí la magia de Rubber Soul. Y por mi parte yo les recomiendo Nowhere Man, porque es una canción que la entienden niños y ancianos, su significado, y tiene unas melodías más bonitas que se hayan podido escuchar. Y por supuesto la recomendación de Miguel, Noble and Good. Y con este disco de los Beatles nosotros terminamos esta segunda edición de Todo lo que necesitas es oír. Os damos las gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.